Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Pónganse de pie ahí donde están en la sala y vamos a cantar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad te la resolverá orando. Meditando en el Señor, las penas huirán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá orando. Meditando en el Señor, las penas huirán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Amén, amén. Entonces ya se imaginan de qué vamos a hablar hoy. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Si no han visto el video, búsquenlo para que estén actualizados. Estamos hablando sobre la pregunta, ¿me estará escuchando Dios? Cuando oro, ¿me escucha Dios o estoy hablando solo, estoy hablando al aire? Y dimos una enseñanza donde podemos orar para hasta llegar, no que Dios nos escuche a nosotros, sino que nosotros escuchemos lo que Dios tiene que decir. Eso es cuando la oración ya tiene éxito. No cuando estamos orando y pidiendo y ayunando y batallando y luchando en el Espíritu. Es parte de, esa es la batalla. Pero la respuesta es cuando podemos sentir la presencia de Dios y que Dios ha respondido, ha escuchado. Llega el ángel a nosotros y nos dice, como el ángel le dijo a Daniel, desde el primer día que empezaste a orar, tu petición fue escuchada y vengo con la respuesta. Y muchas veces la respuesta es la presencia de Dios. La presencia de Dios, porque donde está Dios, nada más importa. Hablamos para poder orar una hora. Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué no pudieron orar conmigo una hora? ¿No pudieron velar conmigo una hora? Y es la pregunta, ¿cómo vamos a orar una hora? Para mucha gente es muy difícil orar una hora. Porque solo sabemos pedir y pedir y pedir. Tenemos nuestras listas de peticiones, de intercesión, de necesidades. Pero para orar una hora donde entramos a la presencia de Dios y nos olvidamos de la necesidad, nos olvidamos de las peticiones, nos olvidamos de todo, porque estar en la presencia de Dios es un gozo total. Pero si oramos 5 minutos de alabanza, reconociendo la naturaleza de Dios, la grandeza, la misericordia, la gracia, el amor, el poder de Dios, y solo eso, enfocándonos en eso, y luego 5 minutos de esperar en silencio, donde entregamos nuestra alma y todo al Señor, solo para hacer un silencio, porque la vida es tan caótica, todo recio, todo una cosa y otra, la televisión, la radio, el CD, que los videos y que los niños y que aún la iglesia y la música y el pastor y los diáconos y tanta cosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
5 minutos de alabanza, 5 minutos de silencio, 5 minutos de confesión, donde estamos limpiando el templo. Hacemos confesión acerca de nuestra vida. Y luego 5 minutos en la escritura, leyendo la escritura y saboreándola, masticándola bien, para volver a sacarle todo el sabor que tiene. No es cuestión de a ver cuántos capítulos podemos leer, tal vez un solo verso y meditar en eso. Y luego llegamos después de las escrituras, llegamos a número 6, la intercesión. Después de la alabanza, después del silencio, después de la confesión, después de las escrituras, después de velad, se me pasó una, velad. Velad quiere decir un tiempo, unos 5 minutos donde paramos para pensar y ver qué es lo que está pasando. Un velador, un celador, un guardia. ¿Se acuerdan que en las escrituras tenían guardias en los muros y el trabajo del guardia era velar, estar alerta por si se acercaba algún enemigo, algo que pudiera causar daño al pueblo de Dios? Y es lo que debemos hacer, ver las noticias, saber qué es lo que está pasando, que puede impedir, que puede trastornar, que puede causar daño al evangelio. Y ahora llegamos a la intercesión, 5 minutos de intercesión. Intercesión quiere decir orar por otros. Orar por otros, no es petición, petición es cuando pedimos por nuestras propias necesidades, pero orar por otros. Nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Y a propósito, vuelvan a ver el video de la semana pasada para anotar todas las escrituras y meditar bien, tomárselo. No es una predicación donde corremos y alabamos y gritamos y saltamos, qué bonito estuvo, y ya. No, esta es una enseñanza que nos va a servir por vida, si aprendemos bien la lección. Intercesión. Primera de Timoteo capítulo 2 dice, empieza con esto: exhorto ante todo, primeramente, antes de todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hacer oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y los que están en autoridad. Sería bueno conocer el líder de tu país, el presidente o primer ministro, como le llamen, pero y luego los que siguen, la Corte Suprema, el gobernador, el alcalde, el jefe de la policía, para poder orar por ellos. Porque ellos muchas veces no saben, o más bien casi nunca saben, que ellos son tanto un siervo de Dios como el pastor de la iglesia. Los que traen la espada la traen para traer justicia, y la justicia viene de Dios. Lean Primera de Pedro, Romanos capítulo 13, que toda autoridad viene de Dios. Entonces el que ejerce autoridad está obrando por Dios. Algún día van a tener que dar cuentas por lo que han hecho como presidente, vicepresidente, secretario, ministro de cualquier departamento, lo que sea, alcalde, gobernador, policías. Van a tener que dar cuentas ante Dios, porque, tanto como cualquier pastor o decano, anciano de la iglesia, como tú y yo. Tenemos que dar cuenta, ellos también. Esa es la obra que Dios les ha dado. Entonces hay que orar por ellos para poder vivir. ¿Por qué es que hay tanta inquietud, tanta maldad, tanto robo, tanto asalto, tanta cosa? Por la corrupción, porque ¿saben qué? Dios en el Antiguo Testamento obraba a través del pueblo de Israel. El mundo daba vuelta alrededor del pueblo de Israel. Dios obraba a través de ellos. Después de que Cristo murió y resucitó, ahora el mundo no sabe,
pero Dios está obrando y hablando al mundo a través de la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. Lo que está pasando en asuntos internacionales. Por ejemplo, la gran nación de China, por décadas estuvo cerrada, decían la cortina de bambú, hasta que uno de los presidentes tuvo le dio una idea. Yo creo que Dios lo usó para poder abrir China, y es cuando empezaron a abrir un poco la China para poder entrar los misioneros y hacer trabajo y así. Pero no fue el presidente. Había miles y miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres en las iglesias a través del mundo que estaban orando específicamente por China. Yo me acuerdo, estaba yo en la casa cuando sonó el teléfono. Esto hubiera sido en 1978. Estaba yo en la casa cuando sonó el teléfono. Era el hermano de Kisman, el que da estas enseñanzas. Él y el jefe de él, entonces el hermano Jack McAllister, un ministro canadiense, que iban para China para ser los primeros. Ellos habían preparado mapas de China y nos tenían a todos orando, poniendo las manos en ese mapa, orando para que se abriera al evangelio. ¿Y saben cuál es la iglesia más grande en el mundo ahorita? La iglesia oculta en China. No fueron los presidentes y los secretarios y todos los ministros esos que se dan mucho paquete. No. Fueron hombres y mujeres dedicadas a la intercesión por esa grande nación. El mundo se mueve según la oración de los santos. Lo que está pasando en el mundo, nosotros somos los que luchamos contra potestades en el aire para afectar las relaciones internacionales y lo que está pasando, para traer el fin, para que ya llegue el evangelio hasta el último, a la última persona. Entonces vendrá el fin, entonces viene el rapto. Es esa intercesión. Necesitamos información, los nombres. Tal vez puedes hacer un mapa o comprar un mapa o verlo por la red mundial. Algo. Hacer intercesión por los que están en autoridad. 5 minutos. Y luego 5 minutos, número 7. Fíjense, ya llevamos 6 secciones de 5 minutos antes de llegar a la número 7, que es la petición. Petición es compartir con el Señor nuestras necesidades personales. Ahí sí nos aferramos de Mateo 7:7. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Ahí es donde presentamos nuestras necesidades. ¿Qué es lo que necesitas? No caprichos, no deseos, no antojos, la necesidad. Dios ha prometido, dijo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David dijo, joven fui y he envejecido y nunca he visto al justo mendigando pan. Llevar nuestras necesidades. Son mucho más efectivas esas oraciones por nuestras necesidades personales después de que hemos entrado en la presencia de Dios. Después de pedir 5 minutos, ¿de qué? Después de pedir, ¿qué es lo que hacemos? Dar gracias. Desde luego que sí. Confesar nuestras bendiciones. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias por todo. Cuenta tus bendiciones. A veces podemos hacer una lista de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez la puedes traer en la Biblia para recordar, porque la verdad es que somos muy mal agradecidos, ¿no? Bueno, ustedes no, yo a veces sí, pero bueno,
Hay que dar gracias y contarle al Señor. Gracias que supliste esta necesidad. Gracias que supliste aquella necesidad. Que me has sanado. Que abriste esta puerta. Que abriste esta oportunidad. Gracias por la salvación de aquella persona que estaba orando. Y así, etcétera, etcétera. 5 minutos. 5 minutos de alabanza, 5 minutos de silencio, 5 minutos de confesión, 5 minutos de leer las escrituras, 5 minutos de velar lo que está sucediendo, 5 minutos de intercesión, 5 minutos de petición, 5 minutos de gracias y otros 5 minutos de cantar. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad. Dijo un hermano, si tienes buena voz, canta para lucirte. Y si tienes mala voz, pues canta para vengarte. Pero canta. Si no puedes cantar, pon la música, aunque sea. Pero cántale al Señor. Nos instruye. El Salmo 92, uno de mis salmos favoritos, dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Cuando dirigí alabanza me gustaba mucho dirigir en inglés el Salmos 91. Muy alegre al estilo judío, ¿no? Pero canta alabanzas al Señor. Y luego, otra vez, una quietud donde entramos a la meditación. Meditación quiere decir, no es la meditación que viene de la India donde se limpian el cerebro y se abren para que entren todos los espíritus malos. Saben que en ese tipo de meditación te dan una mantra, una palabra para estar repitiendo, pero cada mantra es el nombre de uno de los dioses de ellos, nombres de los dioses hindú. No. Meditar quiere decir pensar, pausar y ver temas espirituales. Por ejemplo, la gracia de Dios. Ponte a pensar en la gracia de Dios. Pero ¿cómo que la gracia de Dios me salva? Ay, si yo fuera Dios, yo no me salvara a mí. O la creación de Dios. ¿Cómo funciona eso? Por ahí leí que una mosca tiene 100 ojos. Dios creó todo eso. Meditar en temas espirituales. Josué capítulo 1, verso 8, uno de mis versos favoritos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, después de la meditación en las cosas de Dios, entonces harás próspero tu camino y todo te saldrá bien. Es cuando tendremos éxito. Cuando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón está en las cosas de Dios. Y luego 5 minutos de escuchar. Otra vez hacer silencio y escuchar a ver qué es lo que Dios tiene que decir. Eclesiastés capítulo 5 dice, no te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean poco tus palabras. Un momento de silencio y antes de levantarnos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Y luego terminar con otros 5 minutos de alabanza, de glorificar, alabar a Dios por quien es. Hacemos como una torta, ¿no? Una torta de alabanza. Alabanza primero y alabanza al último, y en medio lo llenamos con peticiones, intercesión, meditación, canto, escuchar y todo eso. Espero que te haya servido esto y esta semana te pongas a orar. Dices, pero no sé qué orar. Pon a este siervo en número 1 en tu lista
Ay, Señor, oramos por ese predicador que no es muy bueno para predicar y hace una capirotada del español. Te necesita. Ujú, ujú. Oren por mí. Yo oraré por ti. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nos enseñas y nos llevas al camino de la meditación, de la oración, para poder entrar en tu presencia. Te pido, Señor, el ánimo y la fe para poder orar, poder ir de rodillas ante tu presencia esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.